Excelente. Bueno, pues ya vamos a dar inicio a la segunda mesa de la cuarta jornada del Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el Asilo de la Beneficencia, sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el barrio cultural de Vallajá. Quiero darle la bienvenida a Ramonita Vega, quien va a ser la moderadora de esta mesa para las introducciones. Que disfruten. Muy buenos días a todos y todas. Estamos comenzando la jornada número 4 en esta mesa sobre las instituciones de salud. Nos place mucho que nos estén viendo y escuchando a través del Facebook. Las personas que van a participar son distinguidos ponentes, que voy a decir sus nombres y los títulos de sus presentaciones, y luego voy a presentarlos a cada uno en sus conferencias. Vamos a ver que el primer ponente será Jesús M. Saavedra Caballero con el protomedicado edil del Cabildo de San Juan Bautista y las regulaciones médicas 1591 a 1839. El segundo tema será Hospital Nuestra Señora de la Concepción, el Grande, un ícono de San Juan para Puerto Rico, Arlín Pavón Charnego. Y el tercero de los ponentes, San Juan y sus hospitales, Eduardo Rodríguez Vázquez. Comienzo por presentarles al doctor Jesús M. Saavedra Caballero. Es médico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, es psiquiatra general y de niños y adolescentes del Instituto de Psiquiatría de Puerto Rico. Es doctor en hipnosis clínica de la Universidad Privada de Hipnosis de Pamplona y doctor en Filosofía y Letras con concentración en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Autor de 3 libros sobre historia de la medicina en Puerto Rico y Cuba. Ha recibido múltiples reconocimientos y ha sido conferencista internacional y nacional, tanto en áreas de historia de la medicina como de su especialidad médica. Los dejo ahora con el doctor Jesús M. Saavedra, quien nos va a dictar la conferencia El protomedicato edil del Cabildo de San Juan Bautista y las regulaciones médicas 1591 a 1839. Tenemos 15 minutos para la conferencia. Adelante. Muy buenos días a todos. Muy agradecido por la oportunidad que me han dado de poder presentar en este magno congreso. Mi agradecimiento tanto a la doctora Fábregas como Morales. Pues para no dilatar mucho, vamos rápidamente al tema. Este presente comunicado va dirigido a ofrecer los datos historiográficos sobre la institución del protomedicato edil del Cabildo de San Juan Bautista, institución que gobernó y dirigió el ámbito médico de la isla de Puerto Rico desde cerca al 1510, cuando se formó el primer cabildo de la isla, y hasta el 1839. Por más de 300 y largos años, en donde le deja el paso posteriormente a una institución más moderna, que fue la Real Subdelegación de Medicina y Cirugía, que llegará entonces hasta los primeros años del siglo XX, 1903, la cual fue sustituida por el Puerto Rico Board of Medical Examiners, ya bajo la jurisdicción americana. La regulación médica, para ubicarnos un poquito, comenzó con la reestructuración de la regulación médica surgida de las ordenanzas de los Reyes Católicos del 30 de marzo de 1477, en donde se ordenó, y hago la salvedad de castellano, mandamos que los protomédicos y alcaldes examinadores mayores de nos tuvieron poder, lo sean en todos nuestros reinos y señorías, ahora son o fuesen de aquí en adelante para examinar los físicos y cirujanos y ensalvadores y boticarios y especiarios y herbiolarios y otras afines, ¿no? Que en todo en parte usasen estos oficios
y en estos oficios a ellos. Uno de ellos conexo, así hombres como mujeres de las cuales ley. Esta ordenanza dio la base para lo que posteriormente fue el Tribunal del Real Protomedicato. Posteriormente, con el descubrimiento del Nuevo Mundo y en el segundo viaje de Colón, el doctor Diego Álvarez Chanca, el maestro cirujano Rodrigo Fernández y el barbero sangrador Maldonado acompañaron al gran almirante de la mar Océano, el Cristóbal Colón, quien el 19 de noviembre, como sabemos, descubrió a Boriquén, y ellos, estos que he mencionado, debiesen haber sido examinados por el Tribunal del Real Medicato de Castilla, que obviamente era la norma a partir de 1477. La regulación de salud en las Indias comienza en el territorio primado de América, la española, que fue en donde se inició la regulación como tal. La regulación inicial fueron regentadas por el Cabildo, que nombraba una comisión y examinaba a los médicos cirujanos, boticarios y demás asociados con salud inicialmente, y de estos aprobar le otorgaban una licencia que en algunos casos era muy específica. Como ejemplo, tenemos el caso de Bartolomé Ruiz, a quien se les expidió una licencia de flebotomista y se le restringió y especificó que por tal de no curar de cosas pertenecientes a la cabeza o el cuerpo. A esta estructura administrativa se le llamó protomedicato edil o del ayuntamiento, tal y como lo describió el historiador de la medicina dominicano, el doctor Moscoso Puedo, en su tomo 2 de 1978. El protomedicato edil tuvo a su cargo una gran gama de actividades civiles, incluso militares, y entre ellas, naturalmente, la salud, en donde sentaron las bases a través de sus ordenanzas de todo lo relacionado con la salud e higiene, la prevención de enfermedades contagiosas epidémicas y como ordenamiento urbano de la ciudad y más comarcas pertenecientes. En el estudio que realicé se encontraron dos variantes. La primera fue que su existencia en Puerto Rico se extendió mucho más allá de 1591, que fue cuando los otros cabildos mayores de América tuvieron su protomedicato. Okay. Una segunda diferencia constituyó en que estuvo compuesto por alcaldes examinadores, que no estuvo compuesto por alcaldes examinadores, a quien les competía la vigilancia de las actividades profesionales, observando y castigando los casos de mal desempeño, como fueron los llamados curiosos y los curanderos, además de excesos cometidos por el personal sanitario. De este tipo de alcalde no se encontró evidencia escrita en las actas del Cabildo de San Juan Bautista estudiado. En cambio, los alcaldes mayores que se hubieron fueron jueces de letras que ejercieron la jurisdicción ordinaria del pueblo y quien tuvieron una amplia gama de acción al cubrir las facetas de justicia, guerra, hacienda y gobierno. Al igual que en la isla de la Española, en sus comienzos, la corporación de San Juan, los médicos y cirujanos y residentes tenían que ir a examinarse ante ellos, ¿no? Y en ciertas ocasiones los concejales tuvieron que ir más allá y convertirse en jueces de primera instancia. Ok, el protomedicato edil del Cabildo de San Juan. Este investigador no pudo encontrar evidencia gráfica de las primeras actas de este cabildo. Sin embargo, la evolución de la regulación de la medicina en la isla de Puerto Rico partió, como en otras jurisdicciones españoles, a través del protomedicato edil o del ayuntamiento o el cabildo, quien fue el ente regulador principal e inicial de todo lo relacionado
con las actividades civiles. El Cabildo estuvo inicialmente supeditado a la Real Audiencia de Santo Domingo desde 1526 hasta la creación del Virreinato de Nueva España en el 1535. Dentro de las profesiones u oficios de su jurisdicción encontraba la profesión médica y todas las otras profesiones relacionadas con la salud de la isla. Tuvo además otras funciones administrativas propias de una corporación que administra un gobierno municipal, tales como el recibimiento del gobernador, las obras públicas y urbanizadas, la instrucción pública, las fiestas religiosas, las fiestas reales de observancia y los lutos reales. Relación con las disciplinas militares, ¿no?, de la defensa de la isla. Para poder documentar la existencia del protomedicato edil, se revisó la colección de actas del Cabildo de San Juan Bautista entre los años 1700 y 1825. Entre sus fuentes, entre otras fuentes, que se extrajeron los datos relevantes de su existencia y funciones. Las funciones del protomedicato edil y sus particularidades en la isla de Puerto Rico fueron 7 funciones principales que ejerce a través del Cabildo de San Juan Bautista. Primero, nombrar comisiones para examinar a los médicos y los cirujanos y los boticarios y los demás oficios de la salud, así como la situación de las circunstancias relacionadas con la salud pública. Segundo, la utilización de método alterno para obtención de otorgamientos de licencia mediante evaluación y validación de títulos y documentos requeridos para tales efectos. Y finalmente, pues, daba la licencia si así lo entendía. La tercera tuvo la prerrogativa de otorgar o cancelar licencias de las diferentes prácticas de la medicina y profesiones aliadas, así como las de otorgar para funcionamiento salubre de la ciudad. La cuarta, la función principal verdadera que tuvo que ejercer fue la de velar por la higiene y la salubridad de la ciudad y de la provincia de Puerto Rico, así como la prevención de epidemias y la propagación de enfermedades contagiosas. La quinta, la de realizar los certificados de buena reputación, lo que hoy en día conocemos como good standing. La sexta, la documentación de los libros capitulares de los logros y avances obtenidos por los médicos y científicos de Puerto Rico. Y la última, la séptima, la de llevar el registro de las actividades o eventos compulsorios referente a su jurisdicción. Vamos a ir ahora a enumerar todo lo más rápido posible de dónde sale todas estas 7 partes. La primera función, la de nombrar comisiones, se encontró documentada temprano en las actas, estudiadas y por lo general fueron referentes a la preservación de sanidad e higiene. Acta número 9 del 3 de abril de 1731, que tenía la noticia que le había llegado a los regidores de que había enfermedad, o sea, habían pacientes enfermos en la ciudad. Entonces, en ella el protomedicato edil del Cabildo dispuso que los señores alcaldes y regidores y los médicos de la ciudad realizaran visitas a las casas de la plaza para determinar si existían enfermos de tal condición o cualquier otra condición de naturaleza. Ahí está la cita. Un ejemplo de la segunda función del Cabildo como protomedicato edil, en donde se puede inferir esta función en una de varias actas de contenido similar. Acta 398 del 14 de agosto de 1758, en donde el Cabildo invitó al doctor Solet, quien fuera profesor de medicina, a presentar sus títulos y licencias, quien se personó ante el Cabildo y finalmente le dieron la licencia. La otorgación, cancelación y en algunos de los casos la devolución de licencias para ejercer la profesión fueron la tercera función del protomedicato edil. Acta número 393, 19 de septiembre de 1758, donde se documenta la presencia ante el Cabildo de Juan Esteban de la Rosa, a quien se le había suspendido la licencia por no haber presentado documentación como cirujano tras el arribo, sobre todo
tras el arribo del doctor Solet, que sí presentó sus documentos, quien presentó los documentos que confirmaban el haber ejercido la medicina por muchos años. Por lo que dispuso de cómo debía construirse las facilidades que iban a albergar a los enfermos, que lo acabamos de escuchar del viento del este y todo esto, los enfermos contaminados, situación que sustenta además la cuarta función, que fue la función principal del protomedicato. Acta número 177, 31 de mayo de 1745, en la que el Procurador General de la ciudad solicitó e insistió en la necesidad de visitar los lazarinos, tanto en la ciudad como en la ribera del Toa, por la conveniencia sanitaria de mantener separados los contagiosos de tal manera. La quinta función, acta número 1361 del 25 de abril de 1785, esta acta se confirmó que el médico Tomás Prieto solicitó una certificación al Cabildo sobre su labor y servicios prestados a la ciudad como médico cirujano. La sexta función de este protomedicato fue la documentación en los libros capitulares, fuera de los títulos, los eventos y logros alcanzados por los médicos y científicos. Acta número 1588 del 18 de marzo de 1793, en donde se ordenó documentar en los libros capitulares que el médico Francisco Oller comenzó a practicar la vacunación de la viruela el 5 de febrero de 1792. Solicitó además al gobernador que ordenase a los médicos su asistencia gratuita a los enfermos y que la única botica existente en la isla facilitase los medicamentos necesarios. Existen dos actas en donde podemos encontrar la séptima función del protomedicato edil. Ambas actas demuestran las funciones del protomedicato edil y de los tribunales también del Real Protomedicato. Acta número 1589 del 8 de abril de 1793, se ordenó la notificación la notificación a los médicos Francisco Oller y Tomás Blanco sobre las disposiciones del acta anterior, en donde se solicitó además al gobernador ordenase a los médicos su asistencia gratuita a los enfermos y a la única botica que existía en la isla para facilitar dichos medicamentos gratis. La otra acta es la 62 del 27 de septiembre de 1813, en donde se hace referencia al artículo 2, capítulo 1, capítulo primero de la institución del gobierno económico político de las provincias, y en donde los ayuntamientos recibirían de los curas párrocos una lista trimestral sobre los nacidos, casados y muertos en su pueblo. Por su parte, los médicos harían la lista también, pero sobre las causas o defunciones de esos pacientes. De aquí surgió la estadística que nos mencionó el doctor Rigau, salubrista, tan necesaria en el manejo de la salud. Eso lo conocemos muy bien en día. La sexta función de este protomedicato fue documentar en los libros capitulares, fuera de los títulos, los eventos y logros alcanzados por los médicos. En el acta 1588 del 18 de marzo de 1793, en donde se ordenó documentar en los libros capitulares que el médico Francisco Oller comenzó a practicar la vacunación de la viruela el 5 de febrero de 1792 y se solicitó además al gobernador que ordenase a los médicos asistieran gratuitos a los enfermos y la única botica existente de la isla que facilitara los medicamentos. Existen dos actas que van a representar la séptima función del protomedicato edil. La acta 1589 del 8 de abril de 1793 se ordenó notificar a los médicos Francisco Oller y Tomás Blanco sobre la disposición del acta, en donde solicitó además, como ya hemos visto, la facilitar los medicamentos. Y el acta 62 del 27 de septiembre de 1813, en donde se hace referencia al artículo 2, que también ya lo hemos mencionado. Comentario final. El Cabildo de San Juan Bautista
ha demostrado en sus actas ya citadas la existencia del protomedicato edil dentro de su organización. Esta demostración aclara que aunque no hubo un tribunal del Real Protomedicato en la isla, el mismo fue representado y sus funciones ejercidas por el protomedicato edil del Cabildo de San Juan Bautista, hasta el ocaso del tribunal. Aunque quedaron aún con el ocaso funciones que continúa realizando. Hay que señalar la existencia de otras situaciones que nos van a ayudar a entender mejor lo del protomedicato edil. En otra de las actas se comentó sobre el arribo de un oficio del gobernador donde solicitó al Cabildo que continuase con la vacunación y utilizara a doctor Francisco Yer y su metodología y metodología a la expedición que fue anterior a la expedición de la vacuna, ya que no se encontró por el director de la expedición, doctor Balmis, error alguno ni en el facultativo ni en la operación misma. Se ordenó además que se identificara una casa económica que sirviera de estación de vacuna y que se le comunicara a los facultativos la orden del gobernador. Sin lugar a duda, el manejo salubrista del protomedicato edil fue tanto su reto mayor como a su vez su logro, su mayor triunfo, ¿no? Sobre todo analizamos con la realidad de los siglos pasados, si lo vemos desde esa perspectiva. Ellos fueron unos hombres muy valientes al tener que enfrentarse con entidades de las que no conocían su etiología, su causa, pero sí estaban conscientes de que era una gran amenaza para su vida y la de los ciudadanos. Ganaron y obviamente se enfrentaron y ganaron, aunque naturalmente existieron algunas bajas. El Cabildo tuvo su función de asesorar y facilitar la evaluación de candidatos a los diferentes puestos de salud que hacía el protomedicato con el rey. Pero el caso de escoger residió en el Cabildo, en este caso, que lo sometía al gobernador para su aprobación final. El establecer los precios de medicamentos, de salarios, de salud y todo lo relacionado del protomedicato edil, sobre todo el fomentar la buena nutrición, fue un papel muy importante. Fueron hombres muy admirables, bastante olvidados por la historia. A ellos les dedico este trabajo, mi agradecimiento y mi admiración. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jesús Saavedra Caballero por tan excelente presentación. Las preguntas se van a dejar para el final de los tres ponentes. Una vez terminados sus conferencias, tendremos acceso al material de preguntas. Bueno, nuestra próxima ponente es la doctora Arlene Pavón Charneco y nos va a disertar sobre el Hospital Nuestra Señora de la Concepción el Grande, un ícono de San Juan para Puerto Rico. La doctora Arlene Pavón Charneco es catedrática retirada de la Escuela de Arquitectura de la Florida A&M University de la Universidad de Puerto Rico. Posee una maestría en arquitectura, un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en filosofía de Northwestern University. Fue directora de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico, presidenta de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña y asesora del gobernador en asuntos de planificación y urbanismo. Es académica correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, Advisor Emeritus del National Trust for Historic Preservation y colegiada del Washington, D.C. Bar. Entre sus últimos libros se encuentran The Architecture of San Juan de Puerto Rico, 5 Centuries of Urban and Architectural Experimentation, en el 2017, y Architecture History, Theory and Preservation, Prehistory to the Middle Ages, 2020. Actualmente se encuentra redactando el segundo volumen, que interpretará la historia del Renacimiento hasta el siglo XX. Dejo con ustedes sin más preámbulos a la doctora Arlene Pavón Charneco. Adelante.
Buenos días. Muchas gracias, Ramonita. A mí se me informó que hiciera una presentación de 20 minutos y la medí, hasta anoche hice la última medida y es de 20 minutos, así que me permito alargarme un poquito más porque es muy difícil cortar una presentación como esta en cualquier momento. Escondido por otros edificios, bajo la sombra del cuartel de Vallajá, en la parte norte del distrito histórico del Viejo San Juan, encontramos el hospital de Nuestra Señora de la Concepción el Grande, uno de los edificios más antiguos y de mayor solera en nuestra patria. Tiempo atrás le describí como un edificio que posee dos almas. Hoy añado que es también ícono fenoménico, instrumento tridimensional, capaz de tejer múltiples historias. La nunca terminada estructura dirime en torno a variados relatos, algunos de los cuales son el rol que la Iglesia jugó en la isla como entidad benefactora, la historia de la salud de nuestro pueblo, el devenir de las profesiones médicas y farmacéuticas, la extrema y asfixiante prepotencia desplegada por un poder colonial asentado al otro lado del océano, así como las antiguas y ya olvidadas maneras de vivir y morir. Del abanico de posibles recuentos, interpreto hoy aspectos arquitectónicos relativos al proyecto original, fiel reflejo de la historia de la salud de la isla. A pesar de la aparente humildad arquitectónica que exhibe, el hospital fue soñado como una imponente y elegante estructura, digna de los barrocos tiempos en que fue concebida. Su compleja historia comenzó con una propuesta para un tipo de edificio, el Palazzo Iglesia, de la cual existen contados ejemplos europeos. El contexto urbano de las edificaciones era también único. Una aislada isleta, parte del archipiélago borincano. Ambos, hospital y capital, fueron diseñados de manera diferente a como los vemos hoy. San Juan, planificada como ciudad de la paz, abierta al comercio internacional mientras abrazaba su rico puerto, se transformó con el tiempo en una ciudad de la guerra. El centro de salud fue planificado como uno para servir a los menesterosos y acabó siendo uno militar. La ciudad de La Paz, original, contaba con varios puertos, aunque el más importante fue el creado alrededor de la hoy Plaza de la Catedral, delineada por la calle del Santo Cristo al este y la bahía al oeste. En la parte más alta se encontraban los terrenos de Ponce de León, de la familia Ponce de León y más tarde el convento de los dominicos. El esquema urbano con los representantes religiosos en la parte más alta y el principal puerto en la más baja delineaban claramente quién ostentaba el poder en la colonia. Hasta que se construyó el hospital, el único centro hospitalario se encontraba muy cerca de la Torre de Santa Catalina, primera defensa de la ciudad. Es importante recordar que el mismo no se encontraba en un edificio diseñado para servir de hospital de manera formal, por lo que resulta francamente arrogante llamarle hospital. Sin embargo, los lugares tienen memoria, ya que son contenedores de otras vidas, otros sueños y otras pesadillas, que como camadas van sucediéndose las unas a las otras. A tono con esta realidad, resulta interesante conocer que aún existe un centro de salud en el área. Porque la parca es nuestra compañera de por vida, encomendada de nuestro final. Se han necesitado lugares de sanación para cuidar enfermos desde la prehistoria. El primer nombre de arquitecto que se conoce es el de Imhotep, diseñador de la pirámide escalonada del faraón Sócer. Considerado un sabio, a su muerte, Imhotep fue deificado como dios de la medicina. Era un ilustrado que, además de arquitecto, poseía el don de la sanación. Aspecto intrínseco de nuestras vidas, la enfermedad trae consigo dolencias físicas y por tanto la necesidad de médicos, enfermeros y farmacéuticos. Estas actividades, a su vez, engendraron la tipología arquitectónica del hospital. A pesar de acompañarnos desde que el primer humano existió, el lugar donde curar enfermos, el hospital, como tipología arquitectónica, emerge formalmente durante el siglo XIX.
Esta aparente contradicción es el resultado del desarrollo de la medicina y, en el caso que nos ocupa, de la farmacia. Por ejemplo, aunque Epidauro es conocido como el recinto más afamado de sanación en la antigua Grecia, lugar donde se acercaban miles de enfermos a solicitar de Esculapio sanación a sus males, para el siglo V a.C., en la Acrópolis ateniense, un jardín sagrado al lado del templo del Erecteion servía de botica, donde se cultivaban y preparaban algunos de los medicamentos que la época utilizaba para sanar. Aunque es lo único seguro en la vida, la enfermedad y la muerte han sido siempre vistas con suspicacia por los mortales. Sabido es que la Iglesia Católica, por ejemplo, prohibía ciertas actividades médicas, como las autopsias, catalogándolas de pecaminosas. Esta es la razón por la cual Leonardo da Vinci fue considerado un criminal por algunos, ya que disectaba muertos para mejor entender el cuerpo humano. Como se sabe, hasta entrado el siglo XX, algunas autopsias se llevaban a cabo en pequeños habitáculos en el cementerio. Percibo como una maravillosa locura que en una isla donde todo escaseaba, un prelado decidiera construir durante los 1700 un hospital para pobres en contra de los deseos de gobierno y, por tanto, contando tan solo con la caridad de un pueblo paupérrimo. El santo obispo benedictino Manuel Jiménez Pérez, motivado por la compasión y la caridad, soñó de esta manera ofrecer refugio a los muchos enfermos desamparados que vería pululando por las empinadas calles de nuestra ciudad capital. Llegados a este punto, es conveniente recordar que ir a un hospital era algo de las clases privilegiadas consideraban foráneo a sus vidas. Según era rarísimo experimentar mejoría de enfermedad seria alguna, se moría en casa, rodeado de familiares. Solo los abandonados a su suerte, los llamados pobres de solemnidad, utilizaban por aquellos días un hospital. Nuestro prelado se animó no tan solo a hacer realidad la construcción, soñó en grande, planificando una elegante estructura de 2 plantas alrededor de un gran patio, como mandaba el estilo de la época. Aunque se hace mención de que el plan original contaba con 4 pisos, uno para hombres, uno para mujeres, otro para mujeres recogidas y el cuarto para clérigos, esto es algo aventurado, ya que este tipo de edificio tan alto era extremadamente raro en la época. De hecho, el hospital tiene 3 niveles, pero es debido a que en la parte de atrás, en su fachada posterior, hay un desnivel importante del terreno que permitió acomodar este tercer nivel. En su diseño se utilizó una morfología icónica del barroco, la del palazzo iglesia. Y palazzo no tiene traducción al castellano, por eso lo uso en italiano. Durante el 480 italiano se inventó la tipología arquitectónica conocida como el palazzo. Debido a su tamaño y solera, la palabra dio origen a la palabra palacio. A diferencia de este último, donde habita un rey o una reina, el palazzo define una residencia elegante, privada y urbana, donde vive un gran señor, no un rey y su familia. Rápidamente, la morfología se convirtió en una favorita, adaptándose a todo tipo de uso, inclusive a monasterios, como es el caso del convento de los dominicos en San Juan. Para darle más empaque a la morfología, durante el barroco se le añadió una gran iglesia, no aneja, como se pudo haber hecho antes, y sí como parte integral del edificio. Ejemplo paradigmático del tipo es el Palazzo de la Cancelleria y la iglesia de San Lorenzo en Damaso, en Roma, conjunto diseñado para el cardenal Riario. El transeúnte se entera de la doble función del edificio por las 2 entradas separadas. Me gustaría señalar que existe tan solo un puñado de ejemplos de este modelo, lo que hace nuestra versión todavía más interesante y única. En España, por ejemplo, solo existe el Palacio de Goyeneche en Nuevo Batzán, en las cercanías de Madrid, como ejemplo del tipo. Según el teórico renacentista Filarete, siendo el edificio un metafórico bebé, el padre es el cliente, mientras que la madre es el diseñador o la diseñadora. Pues bien, el padre de nuestro edificio fue el obispo Jiménez,
quien tomó posesión de su cargo en el año 1772, viajando de España a la isla unos meses más tarde. Conocemos bastante de su persona gracias a Fray Íñigo Abad, quien lo elogió por ser responsable del edificio descrito como, y cito, obra admirable, termina la cita, y también como el, cito, más útil y bien construido, termina la cita, de toda la isla. Abad también nos devela que para lograr esta meta, el obispo sufrió indecibles contrataciones y maliciosos obstáculos, termina la cita. Los documentos históricos validan esta opinión, así como la personalidad del obispo Jiménez, que fue descrito a su muerte por el padre Bartolomé Rojo como buen teólogo, notable profesor, excelente predicador, de carácter amable y metódico, muy observante de la regla benedictina, activo y limosnero. Entre los años 1700 y 1765, Puerto Rico experimentó un aumento poblacional impresionante de 6.000 a 44.000 almas, siendo la ciudad capital partícipe principal de este extraordinario crecimiento. Esta humanidad estaba malamente servida por unos famélicos centros de salud, como el de la Concepción, anejo a la Fortaleza, y el de San Ildefonso, fundado por Alonso Manso. Poco se sabe del primero y todavía menos del segundo, descrito como una casa hospital que albergaba 7 camas que para la época de Melgarejo ya no eran ocupadas por enfermos. Llegados a este punto es menester recordar que cada cama podía tener varias plazas, o sea, servir de lecho a varias personas. A pesar de esto, el exiguo número no era suficiente para la ciudad capital. El sueño del obispo no era crear un hospital cualquiera. Su idea era construir un elegante edificio con una iglesia descrita por él como capilla. El tamaño propuesto, sin embargo, pues, nos lleva a clasificarla como iglesia, quizás pequeña, pero ciertamente mucho más grande que una capilla al uso. La estructura albergaría a hombres pobres y, rompiendo los esquemas de la época, también a mujeres, tanto enfermas como recogidas. Esto último fue algo genuinamente novedoso. Al incluir a las mujeres recogidas en el hospital, se extendía la obra pía más allá de la sanación corporal. Es un edificio planificado para ser recio, enorme, bien construido, con una gran cisterna para almacenar agua, con elegantes arcadas abriendo un gran patio interior. Admiro en la distancia el deseo de crear un lugar digno y elegante, un local que pudiera ofrecer decoro a la enfermedad, fuese o no preludio de la muerte. El obispo elevó la petición de crear un hospital para pobres en San Juan ante el gobierno, que interpretó con disgusto el proyecto, ofreciendo como flaca excusa para negar fondos que se proponía que el mismo se encontrara dentro del recinto amurallado, cosa que se entendía como no recomendable. Dado el caso que para esta época se prohibían las construcciones civiles en puerta de tierra, en realidad la excusa era un no rotundo y fulminante. El intrépido obispo entonces decidió que el edificio se construiría con las donaciones hechas por los fieles. Parecería que un pueblo pobre, lleno de necesidades y falto de recursos, estrangulado por una relación de abyecto coloniaje, podía poco aportar. Sin embargo, este no fue el caso, ya que el buen obispo pudo iniciar la construcción allá por el periodo entre 1774 y 1775. La continua negación de gobierno es realmente algo oscuro, ya que siguió oponiéndose a la obra, aun cuando no aportaría ni un solo céntimo. A regañadientes, las autoridades otorgaron el permiso de construcción, escogiendo Tomás O'Daly del Real Cuerpo de Ingenieros el solar en la parte norte de la ciudad, cerca de un lugar donde había una ranchería del ejército. La fachada principal mira a la calle de San Sebastián, por aquella fecha la calle frontera al norte de la ciudad. La mala fe del gobierno continuó evidenciándose de diferentes maneras. Unos meses después de iniciada la construcción, el obispo fue acusado por el gobierno de desacrar una pequeña y abandonada capilla que existía en el Campo del Morro.
El obispo la había terminado de destruir porque estaba en ruinas y utilizó los materiales en la construcción del nuevo edificio. La diminuta ermita era de la iglesia, pertenecía a la iglesia, así que el gobierno estaba siendo en realidad y directamente más papista que el Papa. De hecho, Abad estableció que las ruinas eran usadas para cometer torpezas, por lo que su destrucción era considerado algo positivo. La segunda acusación del gobierno tuvo mayor resonancia, ya que se le imputó al obispo robar piedra labrada de la cantera de la corona. La percepción que presentaba el gobierno del obispo como un destructor de propiedad por un lado y pillo por otro, contrasta con la opinión de quienes le conocieron. Y cito, llevó prendida al pecho la banda de todas las virtudes. Termina la cita. Adoro este edificio por muchas razones, pero una de las más importantes es que es símbolo de la lucha contra las injusticias de gobiernos dictatoriales. Necesitando el gobernador José Dufresne un lugar de sanación para soldados, se apropió de la estructura en 1779. Debo decir, la inacabada estructura en 1779, aunque existe evidencia que había expresado la conveniencia de que el edificio pasara a ser parte de la corona tan temprano como el 7 de julio de 1777. De esta manera, el local programado para los pobres se convirtió en uno para servir militares, que ostentó el pomposo nombre de Hospital del Real Presidio de San Juan. Los militares ocuparon la parte frontal, mientras en la inacabada parte trasera se albergaban apiñados los pobres. De hecho, el gobierno pretendió que solo soldados lo utilizaran y por eso se incautó en primera instancia de todo el edificio. Tan solo después de decenas de dimes y diretes, expresados mediante ríos de tinta corriendo entre San Juan y Madrid, el 3 de junio de 1780 se mudaron los primeros pacientes civiles a la inacabada parte trasera del hospital. El resto del edificio pertenecería a los militares hasta el 1898. Resulta fácil pensar que la acrimoniosa relación personal entre el representante de la cruz y la espada, o sea, la iglesia y el gobierno, fue responsable de estos malentendidos. Sin embargo, los problemas iglesia-gobierno continuaron después que Dufresne y Jiménez desaparecieron del panorama. A pesar de que la iglesia era un ícono del poder colonial, los eventos de tirantez entre este organismo y la gobernación subrayan los muchos males coloniales que impactaron nuestra isla. A tropezones y trompicones, poco a poco, con 1001 vicisitudes, se continuó la obra que para el 1816 el doctor Espaillat describiría como no concluida. El edificio nunca regresó del todo a manos de la iglesia, continuando su doble misión, razón por la cual nunca se terminó y mucho menos la iglesia, que se encontraba en la sección militar. De esta manera canallesca, la corona consiguió algo que muy pocos países tenían para aquellos tiempos, un hospital militar en propiedad. Es posible que el primer hospital militar fue creado por Isabel la Católica, para la soldadesca que luchó en la liberación de Granada. Durante el Barroco, en París y Londres principalmente, se desarrollaron palaciegos complejos, propaganda política que enfatizaba la íntima unión entre monarca y sus soldados. Luis XV inició la tendencia, proyectando un lujoso recinto para el ejército que aún hoy impacta por su elegancia y su lujo. En Londres se construyeron dos, casi a la misma vez, uno para marineros y otro para los artilleros. En ambas ciudades los complejos silenciosamente comunicaban la grandeza del país que se ocupaba del bienestar de sus soldados y sus veteranos. De golpe y porrazo, el gobernador Dufresne transformó España en un país de vanguardia. El hospital, sin embargo, no era el resultado de la magnanimidad del gobierno de Madrid, ya que era compartido por menesterosos y no estaba acabado, aunque servía a los militares. Lo mejor era que había costado casi nada a la corona. Este edificio, con tan complicada historia y humilde forja, fue escenario para eventos médicos de gran relevancia, siendo el primer lugar en la isla en aceptar mujeres para tratamiento
y el primero en tener salas de aislamiento. Aquí se llevó a cabo la primera autopsia e inoculación de la viruela. Nuestra primera escuela de medicina fue fundada en el local en el 1813, siendo el doctor Emilio de Antique el primero en graduarse de la institución. Hoy olvidado, excepto por calles que llevan su nombre en Toa Baja y Sabana Seca, de Antique dedicó su vida a la profesión. Al ser el único centro docente, la primera sociedad médica de la isla se constituyó entre sus paredes. La primera y única botica de Puerto Rico, conocida como la Botica del Real Hospital, estuvo también allí localizada por décadas. Después del 1898, se transformó en hospital militar en su totalidad, sirviendo este fin hasta entrada la década de los años 70 del pasado siglo. Fue entonces cuando se unió mediante un pasadizo aéreo al cuartel de Vallajá, siendo ambos conocidos como el Rodríguez Army Hospital. La idea de que albergara una escuela de artes plásticas afloró durante los primeros años de la década de los 90, uso que me alegra aún retenga. La historia, como mejor perdura en 3 dimensiones, es a través de la arquitectura, el diario no escrito de una civilización. El conocimiento genuino del pasado es posible gracias a los edificios. En silencio nos ofrendan su alma para poder entendernos de una mejor manera. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, doctora Pavón Charneco. Excelente y muy interesante su presentación. Estaremos recibiendo preguntas del público al final de la tercera ponencia, en la que nos va a disertar sobre San Juan y sus hospitales el doctor Eduardo Rodríguez Vázquez. El doctor Eduardo Rodríguez Vázquez es médico con especialidad en cirugía de mano, es fundador y director del Museo de Historia de la Medicina y de las Ciencias de la Salud, es presidente de la Academia Puertorriqueña de Historia de la Medicina y catedrático auxiliar en la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe. Se ha especializado en historia de Puerto Rico, en historia de la cirugía, los naturalistas y la historia natural de Puerto Rico. Ha investigado figuras como los doctores Ramón Emeterio Betances, Agustín Stahl, Manuel Seno Gandía y Antonio Fernós y Cern. Tiene varias publicaciones a su haber y es un conferenciante habitual en diversos temas de la historia de la medicina a nivel nacional. Actualmente es presidente de la Junta de Síndicos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Dejo con ustedes al doctor Rodríguez Vázquez. Adelante. Muy buenos días a todos. Le doy las gracias a la doctora Carmen Alicia Morales, a la doctora Sandra Fábrega y a la doctora Ramonita Lugo por esta invitación. Hoy les voy a hablar la historia de San Juan y sus hospitales del 1511 a 1929, y quiero decir que yo no tengo ningún conflicto de interés. Profesor, el 19 de noviembre de 1400. Para la presentación, por alguna razón, ahora cuando la subió, estamos viendo la parte suya como presentador. En el mismo Zoom, se fue. ¿La estás viendo? Póngala como otra vez en Presenter Viewer. Y disculpe, que eso suele pasar. Pero lo arreglamos rapidito. Ok, ahora en la parte del Zoom, donde dice Display Settings, le da la flechita hacia abajo y selecciona Swipe o Switch. Ay, lo siento. Mi hijo me está ayudando. Esa es la primera. Ve dónde está la pantalla que tiene, una pantalla grande y otra pantalla más chiquitita. Usted tiene 2 monitores prendidos. No. Bueno, y lo que pasa es que mi monitor está al televisor.
Pues hay uno de los monitores donde se controla la presentación. Aquí, Alfonso. Sí, enseguida estoy. Display Settings. Le doy a Display Si no, Settings. En Display Settings, sí, y le das Switch o Swipe, una de las dos palabras, no me acuerdo cuál es. Pop, ok. Ajá. ¿Salió ahora? Ahora sí, ahora está completa, gracias. Ay, perdonen. Bueno, perdonen la cuestión tecnológica. Pues como le estaba diciendo, voy a hablar hoy sobre San Juan y sus hospitales del 1511 a 1929. En el 19 de noviembre de 1493 fue descubierta la isla de Puerto Rico por el almirante Cristóbal Colón, pero no fue hasta 15 años después, en el 1508, que enviaron a Juan Ponce de León con 50 hombres a colonizar la isla. Juan Ponce de León estableció el poblado de Caparra en 1508, como deben haber mencionado muchísimas veces en este congreso, y la mudanza a la isleta de San Juan comenzó o ocurrió en 1521 y como bien señaló ahora en su libro doctor Francisco Moscoso, no fue hasta 1522 que se culminó. Menciona el doctor Salvador Arana Soto que es de recordar que la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo seguía siempre un mismo patrón. Antes que nada, se separaba terreno para la iglesia, la casa del gobierno y el hospital. Con la colonización española comienzan a fundarse los primeros hospitales en Puerto Rico, siendo los primeros el fundado por Juan Ponce de León en Caparra en 1511 y trasladado a la isleta de San Juan en 1524 y el de San Germán fundado en 1511. Ambos compartían el nombre del Hospital de la Concepción porque eran advocados a la Inmaculada Concepción de María. El mismo año, el 22 de julio de 1511, según aparece en el libro de Vicente Murga, escribe el gran almirante y oficiales que en la isla de San Juan tuviese en cargo el repartimiento de indios, habiendo muchos pobres y siendo necesario un hospital en cada pueblo, señalan 100 indios, personas que tuvieran cargo de hacer o administrar dichos hospitales, cuyos indios servirán en minas y granjerías, y lo que al ganarse se aplique a dicho. La imagen me está aquí, ven por acá. Fundado en el Hospital de la Inmaculada Concepción, fue fundado en 1524 por Pedro de Herrera. Actualmente lo ocupa el convento de las Siervas de María y está al lado de la fortaleza. Dejó de operar a principios del siglo XX. En noviembre de 1527, según señala el doctor Francisco Moscoso en su libro La Fundación de San Juan, el obispo de Santo Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, hizo escala brevemente en la nueva ciudad e informó, y cito, que habían hechas 120 casas de piedra, la iglesia y un hospital. En su otro libro sobre el gran huracán, él señala el doctor Moscoso que el 28 de julio de 1530, un huracán devastó a Puerto Rico como ningún otro visto antes. Acerca del hospital mencionan que cayó una pared de piedra muy grande. Es importante señalar que la documentación de los primeros hospitales en los siglos XVIII, XVII y XVI es muy escasa, especialmente a lo que respecta a Puerto Rico. Están los documentos de la Real Hacienda, como mencionó el doctor Saavedra, las actas del Cabildo más tarde, pero esos primeros 3 siglos es muy difícil la documentación sobre los hospitales. El Hospital de San Ildefonso fue otro de los hospitales que se creó en el siglo XVI y ya existía en el 1526 y fue fundado por el obispo Alonso Manso, quien murió en 1939. En 1544 escribe el obispo Bastidas de San Juan, y cito, en esta ciudad hay 2 hospitales. Uno edificaron y dotaron los conquistadores y pobladores. Otro, el obispo, refiriéndose a Manso,
de lo destinado en la erección para esto. Este está yermo y el primero basta, o el primer basta. Aplíquese todo aquel, etc. Este funcionó hasta 1569. Ya entramos en el siglo XVII. Y en 1600 la isla tenía solo dos partidos, Puerto Rico, hoy San Juan, y San Germán, conocido entonces como la Nueva Salamanca. El país vivía en una situación precaria. Existían algunos médicos, boticarios y solo 2 o 3 hospitales donde se daba auxilio a españoles, indios y negros sin distinción de razas. No había instituciones de educación médica todavía para esta fecha. Según Íñigo Abad, y cito, un hospital fue fundado por su majestad en 1615, conocido como el Hospital del Rey. Según el doctor Arana Soto, consideró que no fue una fundación de un hospital nuevo y diferente, sino un reacondicionamiento del hospital que ya existía en 1625, año del ataque inglés. Entramos al siglo XVIII. Y en el 1780, como bien dijo la doctora Arlene Pavón, se fundó el Hospital de la Concepción, o el Hospital Real Militar, conocido como el Hospital de la Concepción el Grande. Fue fundado por el obispo Manuel Jiménez Pérez y por temor a los ataques por parte de los ingleses, fue utilizado como hospital militar antes de recibir enfermos civiles. Actualmente es uno de los edificios que alberga la Escuela de Artes Plásticas. Tenemos 3 hospitales y estamos casi en las postrimerías del siglo XVIII, funcionando. Aquí vemos unas vistas que la doctora presentó sobre el hospital, los planos originales y una vista reciente en colores del edificio. La vista lateral en la calle San Sebastián. O sea que a finales del siglo XVIII, en toda la isla, solo había 3 hospitales funcionando para una población aproximada de 45.000 habitantes. El Hospital de la Concepción en San Germán, el Hospital de la Concepción en San Juan, el pequeño, y el Hospital Real Militar o el de la Concepción el Grande. Entramos ya al siglo XIX. En el siglo XIX, la municipalidad improvisaba diferentes hospitales según la necesidad, si habían epidemias o infecciones. Hubo hospitales dedicados al cólera, a la viruela, a la fiebre amarilla, etc. Estos usualmente fueron temporeros y de corta duración. Mencionamos el asilo de beneficencia, que hoy alberga las facilidades del Instituto de Cultura. Fue construido en el 1841, comisionado por el gobernador de la isla en ese momento, don Santiago Méndez Vigo. Funcionó como asilo, manicomio y orfelinato. Y en el 1901, quiero decir esto porque habían niños, ¿verdad? Mezclados con alcohólicos y enfermos mentales, y los niños fueron trasladados a otras instituciones en el área de Santurce y Miramar. En el caso de los varones, los fueron trasladados al Palacio de Santurce, el que fue el Colegio de Jesuitas en un momento, y las niñas fueron trasladadas a lo que hoy es el edificio del Conservatorio de Música. Este era atendido por las Hijas de la Caridad. En el 1877, un dato curioso es que se construyó en el área de Puerto Tierra un edificio para albergar un hospital civil para la ciudad, pero nunca se utilizó como hospital, sino como cárcel. Inicialmente, pues los vecinos de San Juan pensaron que los vientos del este, las miasmas famosas, llevarían las enfermedades del hospital a la isleta. Actualmente está localizado el Archivo General de San Juan, de Puerto Rico. Perdón. El Hospital Auxilio Mutuo lo fundó una sociedad de ciudadanos españoles, se constituyó en 1882, era la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico. Inicialmente tuvo el consultorio en la calle Fortaleza, donde estaba al lado del siglo XX, en el siglo XX, tenía la finalidad de ejercer la caridad y el auxilio mutuo entre los españoles y sus descendientes. Era atendido también por las Hermanas de la Caridad y se mudó a Torrey en 1910 y todavía está en operación. Los Campos del Morro, que ahorita lo puso una buena vista la doctora
Arlene Pavón. En el 1889 se habilitó en el actual barrio de Valleja, en los Campos del Morro, un hospital para enfermos de viruela. Luego funcionó como hospital municipal y se le dio el nombre de Hospitalillo de Santa Rosa. El personal en el 1893 contaba de 3 hermanas de la caridad que funcionaban como enfermeras, un médico, un practicante, un sirviente, portero, una lavandera y una cocinera. Aquí, en el 1900, el doctor Manuel Figueroa Girau, graduado de la Universidad de Barcelona, fundó una escuela de cirujanos que duró casi la mitad del siglo XX, en este hospitalillo. Entramos al siglo XX. Respecto a este hospitalillo, el ejército de los Estados Unidos lo desaloja de los Campos del Morro en mayo de 1902 y se mudó y sus enfermos al asilo de caridad que existía en Puerto Tierra, al lado de lo que hoy se conoce como el Hogar de Nuestra Señora de la Providencia. En este hospital se fundó en 1902 nuestra primera escuela de enfermeras y el Hospital de Mujeres y Niños. Llegamos al 1904 y debido a la necesidad de servicios de salud, la Orden de los Protestantes Presbiterianos fundaron un hospital que se construyó en el área del condado con capacidad, inicialmente fue de madera, con capacidad de 45 camas, con un dispensario y una escuela de enfermería. Ya ellos habían construido un hospital en Mayagüez que desapareció con el terremoto de 1918. En 1917, la estructura original en madera fue sustituida por un edificio de concreto y se fundó nuestra segunda escuela de enfermería. Actualmente continúa operando. En el 1907, debido a la necesidad y al aumento de los pacientes de tuberculosis, la señora Edith Palmer, una dama norteamericana, junto al doctor Pedro Gutiérrez y Garavides de la Liga Antituberculosa, fundan el primer sanatorio antituberculoso en San Juan. Este estaba en el barrio Seboruco de Santurce, cerca de la Laguna San José. Si pueden apreciar la fotografía, a la mano derecha al fondo se ve la Laguna San José y bien al fondo, esa es la playa actual de Isla Verde, donde más o menos donde está el cementerio de Isla Verde. En el 1906, el doctor Francisco del Valle Atiles, en el momento alcalde de San Juan, y el doctor José Gómez Brioso, director de Sanidad y Beneficencia, solicitaron un préstamo al gobierno insular para la construcción de un hospital de medicina y cirugía en el área de Santurce. Este se inauguró en el 1909 y fue construido por el ingeniero Rafael del Valle Seno, que era a su vez hijo del doctor Rafael Valle Rodríguez y de doña Micaela Seno Gandía, hermana del doctor Manuel Seno Gandía. Este hospital constaba de un hospital de medicina, de un hospital de cirugía, tenía un edificio de administración y residencia de doctores. A mano derecha vemos la ambulancia de la época. El hospital de medicina original fue construido por los hermanos Carlos y Rafael del Valle Seno, desapareció. Además del hospital central de la capital, que después se conoce como el hospital de la capital, el hospital municipal tenía otras facilidades. Y al frente de La Perla tenía el hospital de La Perla, que servía como cuarentenario y además para admitir pacientes tuberculosos y de otras enfermedades infecciosas. En el 1912, el Hospital Auxilio Mutuo fue trasladado a su edificio propio en Atorrey, que también fue construido por el ingeniero Rafael y Carlos, los ingenieros Rafael y Carlos del Valle Seno. Al presente continúa en operación. En el 1918 se inauguró el sanatorio para la tuberculosis en los terrenos del centro médico. En el 1917, el ejército norteamericano volvió a atentar contra la salud del pueblo y expropió los terrenos del sanatorio antituberculoso en el barrio Seboruco de Santurce para construir el campamento militar Las Casas.
Así se estableció el Sanatorio Insular luego de una donación del ciudadano Pedro Arzuaga de la finca de los Cuatro Cogollos, lo que hoy ocupa el Centro Médico de Puerto Rico. De ahí se mudó luego el manicomio, el presidio, y hoy en día es nuestro actual centro médico. El hospital original de cirugía fue remodelado y se construyó una nueva estructura en el 1925, que es la que vemos a la izquierda, y a la derecha, hoy actualmente alberga lo que es el Museo de Arte de Puerto Rico. En el 1926, la Escuela de Medicina Tropical fue creada por un acto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sustituyendo al original Instituto de Medicina e Higiene Tropical. Su objetivo principal era el estudiar en un ambiente tropical la causa y la prevención de un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades tropicales. En la parte norte de la Escuela de Medicina Tropical se localizaba un hospital, que era el hospital universitario de la escuela y a la misma vez era el hospital del distrito de San Juan. Comenzó a operar en el 1929 y, como mencioné, estaba localizado en el área norte del edificio. Constaba con 50 camas y una clínica para pacientes ambulatorios. Escogí este hospital para terminar la conferencia, pues casi no se menciona en la historia de nuestros hospitales. Ahí funcionó la Escuela de Medicina, nuestra primera Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, sustituyó a la Escuela de Medicina de Tropical y este hospital se convirtió en el dormitorio de nuestros estudiantes de medicina de la década del 50. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Vázquez. Estamos en la espera de recibir preguntas a través del chat o a través de preguntas. Por el momento no tenemos nada en pantalla, pero vamos a esperar unos segundos a ver si a través de la comunicación con el Instituto de Cultura, si tenemos alguna pregunta. Saludos, Ramonita. Estuve revisando el Facebook y solamente hay una pregunta que ocurrió durante la intervención del doctor Saavedra. Proviene de Sandra Fábregas e indica que si tiene la iglesia algún rol para certificar buena conducta moral o reputación. Doctor Saavedra. Aquí voy a invitar a todos que puedan prender sus cámaras y estar pendiente por ahí para preguntitas. Hay que ver en qué periodo estamos hablando, porque existió el protomedicato eclesiástico, que entonces sí tenía injerencia, pero en términos específicos la contestación debe ser no, porque eso le correspondía al gobierno el hacerlo, con las excepciones de que la iglesia, por su gran penetración en la sociedad, también tuvo, pero yo no conozco ninguna autorización que sea específica de que la otorgara la iglesia, porque incluso en las leyes de India y todo eso se limita a que no se utilicen las bulas papales para, por ejemplo, compensar los 2 años de práctica que tenían que hacer los médicos antes de que fuera graduado. No sé si contesta la pregunta, Sandra. Voy a estar pendiente a ver. Aquí dice Sandra en el periodo de edil. En el protomedicato edil, en ese periodo, no, por lo menos yo no encontré nada relacionado con la iglesia, sobre todo de autorización. Excelente. Estoy viendo a ver si alguien más tiene alguna pregunta o comentario.
Le escriben que después hablamos, le escribe Sandra. Yo quiero felicitar a los panelistas hasta ahora sobre los temas de salud y los que faltan. Yo creo que esta iniciativa de historiar sobre temas de la ciencia de la salud es vital y necesaria. Nuestros historiadores tradicionales en el siglo XIX y principios del XX se dedicaban a hacer historias económicas, sociales y políticas o de literatura, y las ciencias usualmente estuvieron relegados a un segundo plano. Nuestros próceres y hombres ilustres del siglo XIX no tenían tiempo para hablar de la ciencia, la historia de la ciencia, ni documentar sus experiencias científicas, porque habían otros problemas políticos, etcétera, o a documentar una literatura nacional, y además de la censura, tanto política del gobierno como la eclesiástica. Si el doctor Saavedra quiere comentar sobre la censura y sobre toda la documentación censurada, que no aparece porque fue censurada y probablemente destruida, esto yo creo que ha sido de vital importancia. Doctor. Ahí tenemos, doctor Rodríguez, que en primer lugar saludo. Sí tenemos la visión del siglo XIX, que estuvo basada en lo que escribió el doctor Tenon de París, donde se veía el hospital como el lugar ideal para morir. Y eso va a llegar a casi hasta el siglo XX, y cuidado si no todavía. ¿Okay? Donde el hospital tiene ese tabú de que si yo entro ahí, son los matasanos los que me van a atender. O sea que sí había una censura sutil quizás, porque no es que quizás estuviera documentada o algo así, pero sí, porque científicamente hablando, hasta el siglo XVIII y XIX es cuando es lo que le han llamado los 3 siglos de la modernidad médica, ¿ve? Que empieza a ponerse estructuradamente como vamos entendiéndola hoy en día. Sí, pero yo creo que es muy bueno que estudiemos la historia de la medicina y se pueda sacar todas estas informaciones. A mí me gustaría también agradecer a los ponentes y a Sandra y a toda la gente que me invitó a participar. Y yo creo que el mejor ejemplo, no porque lo haya presentado yo, pero es el Hospital de la Concepción el Grande, precisamente un hospital que era para los pobres, los menesterosos, y que el gobierno se ingenió de muchas maneras por mucho tiempo el apoderarse de algo que no había sido pagado ni financiado ni entendido como necesario. Así que entre los muchos males coloniales que ha sufrido Puerto Rico, la cuestión de la sanación es forefront, porque es sumamente importante la idea de que hasta eso se nos limitaba, hasta eso era muy difícil conseguir que hubiese centros hospitalarios. Claro, hay que entender que ni en Europa tampoco los había, o sea, esto era un mal común alrededor del mundo, pero el oponerse a un hospital para los pobres, en mi opinión, es una es la evidencia más clara y contundente que yo puedo encontrar en la historia de los 5 siglos plus de Puerto Rico, de cómo el gobierno muchas veces obstaculizaba el bienestar del pueblo, cómo no le importaba francamente el bienestar del pueblo. Gracias. Tenemos una serie de preguntas en el Facebook. Dice Roberto Dolores, ¿existe un museo de la historia de la medicina en Puerto Rico? Otra pregunta dice, en el siglo XVII se fundó el Hospital Real de Santiago para militares en la manzana sur de la Plaza de Armas. ¿Tienen más información? A todos los felicitan, dicen que ha sido maravilloso, están todavía observándonos y básicamente esas son las últimas preguntas. Me atrevo a contestar una pregunta desde el punto de vista arquitectónico, porque debe aclararse que muchas veces, como dije en la ponencia, lo que se le llamaba hospital no era un hospital como lo conocemos hoy día. Ese hospital militar
Es un lugar un poco confuso. También se habla de la cárcel de San Carlos, estamos hablando frente a la Plaza de Armas. Y como hemos visto, ni siquiera el número de camas, porque hay camas y hay plazas. O sea que hay que tener, a lo mejor se atendieron militares por un corto tiempo en algún lugar cerca de la Plaza de Armas, aparenta verse, pero no de una manera formal. La institución tiene que tener unos elementos básicos. Por ejemplo, el del obispo Manso ya no tenía gente enferma, atendía a desamparados que no tenían casa. Pues entonces ya deja de ser en sí hospital, usando el término contemporáneo, la definición contemporánea, y se convierte en asilo de beneficencia, o llamémosle como le queramos llamar. Pero el concepto de un edificio diseñado y construido específicamente para albergar enfermos y con deseos de que mejoren, se le podía llamar de muchas maneras, pero como tal no existió. Y entonces no existía hospital militar formal hasta que se apropian del Hospital de la Concepción el Grande. Bueno, en cuanto al hospital en la Plaza de Santiago, es lo que se conoció también como Hospital del Rey. Y hay controversia en cuanto a su permanencia y duración, que yo lo mencioné, si se había confundido con el otro hospital durante el ataque inglés, porque dicen que fue en 1615, pero en realidad el ataque inglés fue en el 1625. Por eso es la controversia. En cuanto a lo de los hospitales en Puerto Rico, siempre hubo, no solo en la época española, sino cuando cambió el régimen y luego de la invasión norteamericana, un disloque entre la oficina estatal gubernamental, ¿verdad?, a nivel del Estado, y la medicina de la municipalidad. Cuando cambia el régimen, habían 66 municipios y en solo 19 de esos municipios habían hospitales. Hicieron varios informes, el informe Davis primero, luego en los informes del comisionado Carroll y después en los registers, principalmente en el 1901. El general Davis cuando luego de San Ciriaco, hizo un examen de todas las facilidades hospitalarias en todos los pueblos de la isla. Y ese informe sale publicado en el register, en el informe Davis, está hasta los cuestionarios, y en el 1901 se hace un desglose de los hospitales y los tipos de facilidades, si eran de madera, techo de zinc, etc. De todos los 19 hospitales en los pueblos, los únicos que llenaban los requisitos como un buen hospital eran 3. El Hospital Tricoche en Ponce, el Hospital de la Monserrate en Arecibo y el Hospital de la Concepción, el Pequeño, en San Juan. O sea, que llenaban unos requisitos de hospital, según los estándares americanos. O sea, que había un problema serio. Entonces, si el municipio no tenía los fondos, no solo no había hospital, sino tampoco había médico titular. Por eso es que cuando hacemos un análisis en el mapa de qué municipalidades tenían hospitales, si vamos de San Juan, vamos a Bayamón, y de Bayamón a Arecibo, en el norte no había ningún pueblo con hospital, y nos vamos hacia el sur y los pueblos de Corozal, Naranjito, tampoco. O sea que eso fue un problema real. En el siglo XX continuó el mismo disloque, y entonces había la medicina municipal y los hospitales municipales, y los hospitales del Estado, pues eran del cielo a la tierra en cuanto a los servicios prestados. En cuanto a si existe un museo de historia de la medicina físico, no. Estamos ahora, lo fundamos en el 2004, hemos estado activamente en colaboración con el Recinto de Ciencias Médicas y el Instituto de Historia de la Ciencia de la Salud. Hemos hecho exposiciones recurrentes, la mayoría en la biblioteca de Conrado Asenjo del recinto, y exposiciones itinerantes a través de todas las escuelas de medicina, universidades como la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, etc. Estamos buscando un depositorio y un local para poner todas las colecciones para el disfrute del pueblo de Puerto Rico. Sí, hay otra pregunta que entiendo que se refiere al edificio que está en uso por el Senado, que es el de Medicina Tropical, que fue el último que usted señaló, o es otro edificio, el de dormitorio de la Escuela de Medicina. Ese mismo. Si ¿verdad? la parte norte, el segundo piso, si todo ese edificio es la estructura que se ve ahora,
De hecho, en el primer piso de esa estructura del antiguo hospital de distrito, hospital de la Escuela de Medicina Tropical, está la oficina del historiador de Puerto Rico, el doctor González Vale, en ese corredor norte de la norte. Bueno, pues los otros comentarios pues son todos para agradecer tan valiosa información, que ha sido maravilloso, y en general la opinión muy válida de todos nuestros observadores por Facebook. Y pues yo tampoco voy a ser muy objetiva para decir que ustedes han sido excepcionales. Así que muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Y tendremos un programa ya para la 1 de la tarde, la mesa 3 de personajes y terapéuticas, que vamos a dar la doctora Gladys Montañez. Así que me despido y un placer habernos. Buen día, buen día. Hasta luego. Encantada. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Felicitaciones. Igualmente decimos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.